esto es un privilegio, una oportunidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos esta mañana, Padre, por favor. Bendito Dios, ayúdanos, ayúdame. Toca mis labios, suelta mi lengua, para poder hablar verdad conforme al propósito tuyo, Señor. Por favor, Señor. Gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vamos al libro de, por favor, si están ahí, al libro de Ezequiel 33. Al libro de Ezequiel 33, si pueden, por favor, ir. Es la historia, bueno, el deber de lo que es un atalaya, ¿no? Un atalaya, de lo que, el trabajo de un atalaya. Amén. Lo tiene, amén, gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y dice, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta, dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Padre amado, muchísimas gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias, Padre. Ayúdame, bendito Dios, por favor, para hablar esta verdad tan santa, tan pura, Señor, para hablar esta verdad. Señor, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, la atalaya, el significado bíblico de la atalaya es vigilar, era pues vigilar y proteger las ciudades. Avisar, se ponían en lugares altos para avisar que el enemigo venía o alguien se acercaba para atacar a las ciudades. Y esa era su responsabilidad de la atalaya, avisar con facilidad de lo que estaba viniendo, de que alguien o ejércitos se acercaban a la ciudad o atacar un determinado ejército o determinada situación. El atalaya estaba puesto para avisar del peligro que venía. En Samuel 13, por ejemplo, dice que Absalón huyó, por tanto, alzando sus ojos, porque estaba el atalaya, y el atalaya miró y vio que mucha gente que venía por el camino a sus espaldas. Es decir, la atalaya siempre era para avisar del peligro que significaba el que no escuchasen o no tuviesen comunicación o información de la situación que estaba pasando en un campo de batalla específicamente, ¿no? Por decir. Pero también en los tiempos modernos, ya estamos hablando pues de los siglos pasados. Por ejemplo, vemos los mares en el mundo, grandes torreones altos, torreones muy altos, y creo que en el mundo todavía queda uno de ellos en Europa, en el mar, que tiene como 600 metros de altura, si no me equivoco, y que servían para que los militares subieran a lo alto y avisasen de qué barcos ellos podían ver a la distancia, para avisar a sus ejércitos que venían
barcos que venían a atacar a sus ciudades. Pero no solamente en eso, también, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, los indios americanos usaron muchísimo este término de atalaya cuando el ejército americano quería acabar y destruir toda la población india y los atacaban a los Cherokees, a los Utahs, los atacaban. Ellos tenían vigilias, tenían atalayas que los ponían en lugares estratégicos en la montaña para avisar por dónde pasaba el ejército americano, para que de esta manera ellos hicieran señales de humos, que ese era el mensaje. Depende de la cantidad de señales de humos y de la forma como ellos lo hacían para saber que venían los enemigos a atacarlos a ellos y así ellos ponerse en resguardo y así evitar pues las masacres, las muertes que podían suceder en este enfrentamiento militar desventajosamente para el pueblo indio, indio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, los atalayas eran realmente militares o personas que realmente en sus manos estaba el destino de sus pueblos, de sus ejércitos. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios usa este término en la Biblia y que ahora podemos ver nosotros como atalayas, como cristianos, como dice la palabra. Dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, y si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Mire, quizás usted conoce un vecino, yo conozco un vecino, conocemos familiares y no le hablamos de la salvación, no le hablamos de Jesús, no le hablamos de aquel que puede cambiar su vida, de aquel que puede sacarlo de ese mundo de tormento, de pecado. Y nos hacemos los locos o no queremos ofender y no queremos tocar ese tema de la salvación con nadie. Entonces nosotros somos responsables por esa sangre, la Biblia lo dice. Y si tú, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, dice, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es decir, esa sangre no nos demandará más si nosotros le hablamos a esa persona y esa persona rechazó a Jesús, ya no es problema nuestro. Pero si a esa persona nunca le hemos hablado y nosotros lo conocemos y sabemos, y entonces somos responsables, hermanos, nosotros de no hablar el mensaje de salvación, porque Jesucristo, hermanos, llevó pues a la cruz, usted conoce toda la maldad, todo el dolor del mundo, y pagó con su vida por cada uno de nosotros. Entonces, usted tiene la obligación, yo tengo la obligación de hablarle al pecador, quien quiera que fuese, hablarle al pecador de que Jesucristo puede cambiar su vida, de que Jesucristo puede salvar su vida. Y así nosotros nos evitaremos una responsabilidad con Dios cuando nos vayamos de este mundo. Entonces, ¿qué somos? Los atalayas que estamos obligados a llevar ese mensaje, a avisar a ese pueblo pecador perdido de que hay peligro, de que Jesucristo viene pronto. Y si ese pecador se muere en esa condición de pecado, usted y yo sabemos que se va al infierno. Entonces, nosotros teniendo esa oportunidad, teniendo la bendición, el privilegio, la oportunidad para hablarle al pecador, tenemos que hablarle al pecador, quien quiera que fuese. Decirle que Cristo lo ama, que hay esperanza en Jesús, que puede cambiar esa vida. Avisarle del peligro que viene. El peligro es terrible, hermanas, el infierno. Mire, hay muchísimos testimonios de gente que cuenta, hermanos, que han visto, han ido al infierno y todo. Pero yo quiero contar un pequeño testimonio de algo muy personal, muy personal. Un hermanito mío murió hace unos años, cuando yo tenía más o menos 10 años. Mi hermanito murió de 7 años y medio. Pero estábamos en la casa una noche, jugando en el rancho, y jugábamos, y de pronto mi hermanito dice, papá, para mí ya no hay vida. Y estamos jugando en el rancho así, corriendo y moviendo. Dice, pero papá, para mí ya no hay vida. Y todos nos sorprendimos, decimos, Jorgito, ¿qué es lo que pasa? Entonces todos corrimos al cuarto, y mis padres corrieron al cuarto a agarrarlo. ¿Qué te pasa, Jorgito? Y él comienza a decir cosas que nunca habíamos escuchado antes en la vida. Y dice, papá, ¿tú estás mirando allá a la esquina del taller? Mi papá tenía un taller de cerrajería dentro del rancho y dice, ¿tú estás mirando ahí hay un hombre con una lanza que viene a matar mi cuerpo?
Y nosotros decimos, Jorgito, estás mal, está pasando algo contigo. Y en ese momento él dice, no, tú ves arriba el cielo estrellado, porque era una noche de luna muy hermosa. Entonces dice, tú ves al cielo, ves ese señor de morado y de blanco que me está estirando la mano. Tú ves las luces que hay ahí, papá, mamá. Tú estás viendo, él me está llamando. ¿No ves su mano que me estira? Nosotros no veíamos absolutamente nada. Y dice, y señala a otro lugar. Dice, ¿tú ves allá ese barranco? ¿Tú ves esa quebrada? ¿Tú ves esa quebrada, ese barranco? Están viendo, dice él. Y dice, ¿tú ves esa gente desesperadamente que quiere salir de ahí? ¿Tú ves cómo la gente está ahí quemándose? Tú estás viendo en ese barranco hay un incendio terrible. Y nosotros decíamos, no, Jorgito, no hay nada, no vemos nada. Y comenzamos a llorar, a llorar, a llorar. Y ese ataque duró más de media hora. Yo tuve que salir corriendo y buscar a una vecina cerca al rancho, lo más cerca que estaba el rancho, para que viniera corriendo. Se llamaba Rosita. Ella vino corriendo y habló y le dijo las mismas palabras a ella. Le dijo, mira, ahí hay un hombre con su lanza que viene a matar mi cuerpo. Y arriba en el cielo hay un hombre vestido de blanco y morado que está estirando sus manos llamándome que me vaya. Y allá en ese barranco, en ese abismo, mira la gente cómo llora quemándose que no puede salir. Yo no me voy ahí, no tengan miedo, no lloren. Y llorando abrazó a mi papá, le dijo, papito, te encargo por mi caja, papá. Te encargo por mi caja porque para mí ya no hay vida. Y te encargo por mi mamá y mis hermanitos. Papá, por favor, no llores, para mí ya no hay vida. Esto era algo terrible, la situación que estábamos pasando. No conocíamos de Jesús. Mi madre, una madre católica, criada por monjas. Mi mamá no creía en nada de esas cosas. Y entonces no éramos cristianos, no conocíamos. El papá de mi mamá, mi papá nació, su madre era una judía sefardita, entonces mi papá no menos creía en hacer una oración de esa naturaleza, nada. Entonces fue algo terrible esa noche, una angustia desesperante que duraría entre todo más o menos una hora. Y finalmente paró y finalmente eso se detuvo y entonces nos fuimos otra vez al cuarto y mi mamá le dice, Jorgito, hijito, te hago algo de comida. Y él dice, no, mamá, no deseo nada. Entonces salimos afuera al patio del rancho y me dice, hermano, mira, ¿tú ves el cielo? Le digo, ¿tú ves arriba que ese hombre de blanco me está llamando? Tiene cosas moradas, como cordones, cosas, me está llamando. Él dice que me tengo que ir con él. Yo le digo, Jorgito, no hay nada, no hay nada. Y me dice, ¿tú ves allá en la montaña, en la quebrada, de allá de ese... Era una quebrada cerca al rancho al frente. Y dice esa quebrada, mira la gente cómo llora y se quema en ese barranco. Tú ves en ese barranco que la gente quiere salir y no puede. Yo no me voy ahí, no llores. Y me señala, me dice, mira, ahí en la casa, en el taller, en la esquina, mira ese hombre con su lanza que viene a matar mi cuerpo. Digo, Jorge, estás mal, hermano, no llores. Y lloro y lo abrazo y todo. Y volvemos con mi mamá, nos sentamos, no sabíamos qué hacer. Entonces él dormía conmigo en el mismo camarote, yo dormía arriba, él dormía abajo y mi mamá lo llama, le dice, Jorgito, ven, duerme conmigo. Él se bajó corriendo, durmió con mi mamá. Fue la última noche que mi madre durmió con su hijo esa noche, porque al día siguiente en la mañana, como a las 5 de la mañana, mi hermano se levantó tempranito, y le dijo, mamita, y le dijo, agüita, por favor, agüita. Entonces yo corrí a la cocina a traer agua y entonces le di la agüita y le dijo las mismas palabras, repitió a mi papá, le dijo, papá, para mí ya no hay vida, te encargo por mi caja, papá, a veces ese hombre que está en el cielo llamándome, que me vaya con él, me esté estirando la mano. Dijo las mismas cosas del barranco, dijo las mismas cosas del taller que está el hombre con su lanza y le dijo, todos decíamos, Jorgito, no, no hay nada, Jorgito. Y él lloraba y decía, papá, para mí ya no hay vida, hoy día me voy yo al cielo, tú estás mirando, me está llamando, no puedo retenerme, me está llamando, estirando su mano, y era horrible, hermano, era tan triste, era tan desesperante, que mi hermano no tenía nada, y padre y madre y hermanos que estábamos ahí, no podíamos retener la vida de mi hermano, no podíamos retener la vida de mi hermano, y ahí hablando él, diciéndonos que ya no hay vida,
diciéndonos que nos estaba encargando por su caja, diciéndonos que el Señor del cielo lo está llamando, estirando su mano, y diciendo que hay un barranco y un abismo donde la gente se está quemando, llorando, y diciendo que Él no va ahí. Era algo terrible, era algo desesperante. Yo no me he podido olvidar en estos años que han pasado, porque vi la impotencia mía como hermano, la impotencia de mi padre y mi madre, que no podían retener la vida de mi hermano. Se estaba yendo, se estaba muriendo, y no podíamos retener esa vida. Es algo terrible cuando el tiempo del Señor llega. No importa quién quiera que sea usted, no importa quién sea. Cuando Dios llama, llama, y esa persona se tiene que ir, sea joven o sea viejo. Fue algo terrible esa experiencia, nunca me he olvidado. Mis padres lloraban tratando de retener que mi hermanito no se vaya. Y mi hermanito le dijo: papá, abrázame, dame agua. Y le dio agua. Y en eso que mi papá lo abrazaba a mi hermanito dobló su cuellito como un pollito, y mi hermanito se murió en los brazos de mi padre. Corrimos por el médico. Cuando el médico llegó, aún el cuerpo de mi hermano estaba caliente. Y el médico dijo: no se puede hacer nada. Cuando lo hicieron todos los chequeos médicos, nunca se supo hasta el día de hoy de qué murió mi hermanito. Pero sabemos que el Señor se lo llevó. Nuestra vida cambió ahí para siempre. Mis hermanos, ahí yo pude entender que existía un cielo y un infierno, aún sin ser cristiano. Años después yo vine a los pies de Cristo. Por eso cuando miro este trabajo que el atalaya hacía de avisar que viene un peligro, que viene un juicio, que viene un juicio de Dios. Viene un juicio de Dios para el mundo, hermano. Viene un juicio de Dios para el pecador, para aquel que rechaza, que se burla, para aquel que pisotea la sangre de Cristo, creyendo que nunca le va a pasar nada, creyendo que todo lo puede controlar con dinero, con posición, con mentiras, con trampas, y destruyen familias, destruyen vidas, destruyen gobiernos, hombres malvados. Pero lamentablemente no tienen escapatoria si no se arrepienten, ¿sabe? De la única manera que el hombre es libre es cuando viene a Jesús. No hay otra manera. Y es terrible que usted no puede retener a nadie cuando es tiempo de que tiene que irse. Puede ser usted un médico, una enfermera. Puede ser usted un hombre muy rico, muy poderoso. Pero eso finalmente es solamente un título pasajero. Pero el dueño de la vida, el hacedor de la vida, el que lo ha hecho a usted en el vientre de su madre y ha puesto cada célula de su cuerpo que usted tiene, y no son millones, sino trillones, que con sus propias manos lo ha formado en el vientre de su madre, Él tiene la última palabra para llevárselo cuando Él cree conveniente que usted se tiene que ir, que yo me tengo que ir. Porque la palabra de Dios dice que en la palma de Jehová está el aliento de vida, está el aliento de vida de todos los seres humanos. Por eso, mi querido hermano y hermana, lo animo en esta mañana. Sí, lo animo a que hablemos de Jesús, que seamos atalayas, que compartamos la palabra en el trabajo, en la oficina, donde vayamos, en la escuela, por los caminos, por donde pasemos, hablemos de Jesús. Quizás su vecino, que usted no lo pasa por la situación que fuese, por las razones que fuesen, pero háblele de Jesús, háblele del amor de Cristo, porque un día llegará a su fin. Sí, hermanos, y nuestra responsabilidad como cristianos es eso, porque cuando nos vayamos al cielo, vayamos como decía Pablo a Timoteo: yo voy a recibir mi corona, sí, la corona de la vida. Como decía Pablo, anciano, pelea la buena batalla. Habla, predica, redarguye, avisa que viene un juicio. Y si aquel hombre no se arrepiente, aquella mujer no se arrepiente, terrible será su situación. Ánimo, hermano, ánimo, hermana. Hay necesidades, como hemos escuchado ahora. Las necesidades de hermanas que quieren un esposo, pues claro, hermanos que quieren una esposa. Necesidades de toda naturaleza. Pero mis hermanas, hermanos, ¿sabe qué? Hay una necesidad mucho más grande todavía que la salvación. La salvación, hermanos. Porque imagínese por un momento usted,
Usted mismo, su propia vida. ¿Qué hubiese pasado si usted no fuese salvo? No fuese salva, ¿dónde usted estaría? Quizás no estaría en este mundo, ¿verdad? Yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hubiese sido de mí si yo no hubiese venido a los pies de Cristo? Si Dios en su misericordia no me hubiese permitido ser su hijo, su hija, su hijo. ¿Dónde estaría yo con tanta maldad? Gracias a Dios, que Dios no vino antes y yo pude ser salvo. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Dios puso esto en mi corazón, compartir esta porción. Espero que sea de bendición para todos ustedes. Padre amado, muchísimas gracias en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a ser atalayas. Ayúdanos a ser, Padre Santo, aquellos hombres y mujeres que podamos abrir nuestra boca y compartir tu palabra. Señor, porque tú a un precio muy caro has dado tu vida por toda la humanidad. Señor Jesús, no habiendo ninguna culpa, no habiendo razón, Señor, fuiste a la cruz del Calvario voluntariamente. Señor Jesús, mudo, dice tu palabra. Gracias por ese sacrificio tan grande que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu pueblo. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas. Gracias por los pastores que están en este grupo y pastores que no entran. Padre, bendícelos, bendícelos. Bendícelos, Padre Santo, por aquellos pastores que están pasando pruebas económicas terribles. En el mundo entero, Señor, las iglesias cerradas, no hay ofrenda, no hay diezmo, no hay nada. Y pastores que tienen que mantener sus familias, Señor. Sé tú con ellos, Padre. Solamente tú eres el proveedor, solamente tú eres, Señor, el que llena nuestros graneros. Solamente tú eres, Señor, el que suple cada necesidad de cada uno de nosotros. Padre, por favor, suple la petición y las necesidades que hoy día se han presentado en este grupo. Padre, muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre amado. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Pastor Quiroga. Amén, hermana. Hace muchos años el Pastor Estrada predicó esta palabra Aleluya. y nos hizo reflexionar, ¿no? El nombre del movimiento es evangelístico, Amén. movimiento evangelístico misionero. Amén. Entonces él decía, si nosotros no hablamos la palabra, Dios nos va a demandar. Amén, hermana. Dios Amén. no le va a demandar al pecador, sino a nosotros Sí, como sí. creyentes, que si no hablamos, no levantamos nuestra trompeta para anunciar el reino de Dios, nosotros seremos culpables de ese juicio, ¿no? Sí, amén. Y gracias por esa palabra. Amén, hermana. Yo siempre en mi Biblia pongo el nombre del que predica, no importa que esté ahí desorden, pero para acordar qué fecha y qué año. Entonces esa palabra es muy poderosa, Pastor. Amén, nos hermana. hace reflexionar, ¿no? Amén. El infierno es lo peor que podamos ver a través de la palabra del Señor y gracias por esa palabra, de verdad. Yo doy gracias por Amén, su hermana. vida, Pastor Quiroga. Amén. Y que siga compartiendo. Amén, hermana. Hay Gloria a muchas Dios. experiencias que usted tiene y a través de esas experiencias nosotros también podemos ver la mano del Señor. Y sé que Dios estaba hablando a través de su hermanito que hay un infierno. Sí. Y hay un cielo. Sí, hermano. Y sin conocer la palabra, Sí. les hizo ver a dónde él iba y dónde van los que no quieren entender las cosas de Dios. Sí, hermano. Gracias, Pastor. Amén, hermana. La gloria sea para el Señor, hermana. Que Dios los bendiga. Más bien, Pastor, ore por nosotros, que el Señor despierte en nosotros Amén. ese deseo de compartir su palabra, porque estamos dormidos, estamos estancados, nos hemos quedado como que ya pasó el primer amor. Y para mi vida, que vuelva ese primer amor. Amén, ese hermana. gozo Amén, amén. de compartir la palabra.
aunque nos Amén. reciban o no nos reciban, porque Jesús dice, si a ustedes no les escuchan, a mí me están rechazando, Sí, sí. porque su palabra Él es la palabra, ¿no? Amén. Y habla, no calles, dice la palabra, pero muchas veces callamos, muchas veces nos ocultamos atrás de las apariencias, y el Señor despierte. Estamos muy decaídos, hay muchas iglesias cerradas, a veces no tienen los medios para poder entrar a este Zoom, a estas líneas que nosotros estamos teniendo acceso, pero orar por nuestros hermanos. Amén, Y hermano. nosotros mismos, que Dios despierte, por lo menos en mí, pastor, que Dios despierte el poder Gloria a compartir Dios. Amén. con una llamada telefónica, Amén. poder ser de bendición. Amén. No solamente a veces llamamos y decimos, ay, mira las noticias, ¿has visto las noticias? Sí, está difícil, sí, y no estamos compartiendo realmente lo que nos da fe. Amén. Lo que levanta nuestra fe, nuestro ánimo, es solamente la palabra del Señor. Amén, hermana. Gloria a Dios. Dios la bendiga, hermana Celinda, grandemente. Gracias, pastor. Amén, hermanos. Gloria a Dios.